específicamente dedicado a la institución del Defensor del Pueblo, a conocer su funcionamiento, sus misiones y objetivos, pero sobre todo al personal que trabaja, que labora junto a su titular, Pablo Ulloa. Al final las instituciones son los seres humanos que lo componen, ¿verdad? Los edificios al final son inertes, es más importante la capacidad de ese recurso humano, su idoneidad. Y precisamente hablando de la participación de este personal, nos acompaña don Roberto Quirós. Es el primer suplente y encargado de litigio estratégico de la Secretaría General del Defensor del Pueblo. Vamos a aprender con él a escuchar sobre sus acciones de litigio en condición de ser quien sube a los tribunales precisamente por parte de la institución y en los casos que se presentan. Damos los buenos días a Roberto. Bienvenido a este espacio del Gobierno de la Mañana de la Z101. ¿Cómo nos explica su función, su día a día, con cuáles situaciones y contextos trabaja el licenciado Roberto Quirós? Muchas gracias, el placer es mío de que ustedes estén aquí en este edificio presentándole a la población dominicana la estructura del Defensor del Pueblo y a qué se dedica el Defensor del Pueblo. Bueno, en mi caso particular, que tengo la doble función de ser primer suplente y en ocasiones representar a Pablo Ulloa en eventos, actividades y otras cuestiones, y mi otra función que es la del litigio estratégico encargado con un equipo maravilloso que le ha tocado diríamos, el trabajo de representar o de reclamar derechos en los tribunales. Tal y como ya Héctor, Harold, Denise habían explicado de alguna funcionalidad de la Secretaría General, el último departamento en esta Secretaría es justamente el de litigio, porque en el Defensor del Pueblo se inicia primero por otras alternativas de soluciones de los conflictos o de los casos y al final, si fuere necesario, entonces el litigio estratégico. En ese sentido, en los 3 años que llevamos de gestión, hemos tenido varias oportunidades de participar. La primera, diríamos, que comenzó a generar cierto conocimiento para la población de la función del Defensor del Pueblo fue el caso de Hipósdon, donde el Defensor del Pueblo se querelló por primera vez en República Dominicana contra un funcionario público que se negaba a darle información a ciudadanos y al mismo Defensor del Pueblo. Y ese fue el caso de Adam Peguero. Fue la primera querella que depositó el defensor. Ya posteriormente ha depositado otras querellas en contra de gobernadores que se niegan igual a dar información a ciudadanos o al Defensor del Pueblo. Y hay un caso que no estaba previsto para que ese caso tuviera vocación de litigio, pero que lamentablemente hubo que litigarlo, que fue el caso del canódromo, El Coco. Caso en el que al día de hoy ya van 5 personas condenadas, incluyendo a la coronela Isabelita de los Santos. Recientemente, y justamente en el día de mañana, se entrega ya la decisión íntegra de este proceso. Ya hay 2 de ellos que el caso está en la Suprema con una condena de 1 año. Otras oportunidades en las que el Defensor del Pueblo ha participado es como amigo de la Corte, la figura llamada el amicus curiae, en este caso en el Tribunal Constitucional, apoyando a diferentes grupos, entre ellos jueces, un grupo de sordos, por ejemplo, que una vez propuso una inconstitucionalidad por omisión legislativa y el defensor apoyó a este grupo con un escrito en el que reconocía los derechos que le infieren a estas personas. Hemos intervenido de manera voluntaria en amparos, como por ejemplo el de la cárcel Bella Colina, que conjuntamente con Defensa Pública se ordenó el cierre de esta carcelita, que estaba para 20 personas y habían más de 140 personas en hacinamiento. Asimismo también y recientemente, conjuntamente con la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes y una intervención voluntaria del Defensor del Pueblo, se condenó a un colegio de la provincia de Santo Domingo Este a que regularizara una calificación de 40 puntos que había puesto en la conducta de una jovencita porque difirió con una directora, expresó su desacuerdo con un tema inherente a la graduación en la que la directora le impedía graduarse y le sancionaba con 40 puntos en la conducta, y un tribunal de la provincia ordenó que en un plazo de 24 horas le regularizaran su calificación y asimismo le permitieran participar en la graduación. Son de las cosas que el defensor ha hecho en materia de litigio. Susana Gotró. Litigación estratégica, doctor, es todo un criterio.
que va persecución estratégica, intervención estratégica. Básicamente, ¿cuáles son los criterios de intervención en aspectos ya de litigación que usted tiene como protocolo para decir si vamos a la mediación, si vamos a la conciliación, si vamos a la intervención, gestión directamente? Esos criterios que usted tiene, por favor. Bueno, siendo el defensor diríamos una figura que procura garantizar que los derechos fundamentales sean efectivos, es decir, no simplemente decir que la Constitución dice que contribuye a salvaguardar, pero muchas veces no se entiende cómo se contribuye. Entonces, al momento de tener un caso que ha pasado, por ejemplo, o que llegó a atención al ciudadano y que el caso está en los tribunales, lo primero que identificamos es si procede la participación del defensor del pueblo en los tribunales, porque hay casos que la decisión no va a depender de que el defensor pueda participar. Por ejemplo, un caso penal donde hay una persona que está presa y Defensa Pública lo está asistiendo, pero entiende que el servicio que le ha dado Defensa Pública no ha sido eficiente. El defensor del pueblo no puede asistir penalmente a esa persona, lo que puede es orientarlo. Pasa lo mismo con las víctimas. Cuando una víctima viene acá, lo que hacemos es orientarla y ponerla en comunicación con el Releví, que es el servicio de atención a víctimas. Y le orientamos en cuáles son sus derechos y qué es lo que la Procuraduría debería hacer en su caso para que pueda garantizar el acceso a la justicia. Bueno, hemos tenido la presencia del licenciado Roberto Quirós. Es bueno para nosotros ver sobre todo cómo se trata un tema tan neurálgico. Mencionó un caso que a mí personalmente me parece muy particular y es haber sido testigos los dominicanos incluso de un intento de agresión al propio defensor del pueblo que fue, yo creo, que un punto neurálgico en ver a veces cómo es la respuesta tan básica, de ciertas instituciones, y donde le ha tocado a Quirós nada más y nada menos que dirigir un litigio, ser parte de un caso que involucra nada más y nada menos que a la propia institución y a su director. Un caso muy interesante porque a veces uno espera que las instituciones, cuando cometen errores, tengan otra actitud, tengan una actitud de reconocimiento del error y de, por qué no, un cambio en la forma en la que se han generado las condiciones que propiciaron esa situación. Señor Quirós, gracias por su participación, desearle éxito también, desearle que sus funciones pues puedan seguir siendo las que hasta ahora han sido en el Defensor del Pueblo, y por supuesto que este recorrido pues permita al Defensor del Pueblo seguir fortaleciendo su condición de institución que fielmente cumple la defensa de los derechos de los dominicanos. Gracias. A ustedes. Cómo no. Vamos a una pausa y seguimos con más. Vamos a seguir este recorrido interesantísimo en los miembros que acompañan al equipo del Defensor del Pueblo. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo.